En De 12 a 14, con nosotros el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias. Gracias por venir a 12 a 14. Un placer. Va a cumplir un mes de gobierno mañana. Un mes de gobierno, 19 días hábiles. ¿En qué ocupó más su tiempo en este mes? En tratar de empezar a ordenar esta provincia. Hablamos mucho de orden en la campaña y hablando de orden en general, de poner las cosas en su lugar. Y hay mucho por poner en su lugar. La administración de la provincia es la primera, es donde están los recursos para que las cosas puedan funcionar. Y lamentablemente los recursos no estaban. La caja vacía, los lugares para ir a buscar ocupados y las deudas de mucho tiempo. ¿Qué es esto? Una provincia tiene recursos propios por recaudación, no alcanzan para pagar los sueldos. En la transición, la única vez que hablé, yo dije que no iba a sumarme a ninguna polémica en la transición, no quería cargarle a los santafesinos ningún padecimiento más del que tenían, que si alguien decía que las cosas las había hecho tan bien, que garantizara los sueldos y los aguinaldos, el aguinaldo de diciembre y los sueldos de enero. ¿Por qué? Porque es lo habitual. Son los montos más importantes, el que asume no tiene los tiempos para recaudar. Y enero es el mes de más baja recaudación estacionalmente. Bueno, está claro que esa plata no estaba, entonces dice, bueno, la podemos ir a buscar. La podemos buscar de las cuentas públicas, completo, ya esos 15.000 millones ocupados para pagar algunas otras cosas. Vamos al descubierto, que es el otro mecanismo que habría. Y ese descubierto es lo que nos parece obsceno, hacerle pagar a todos los santafesinos tasas del 70%. Y así fue donde empezamos a reordenar las cosas con cronogramas distintos, que genera inconvenientes, obviamente. Uno es plenamente consciente y no es lo que más le gusta empezar no pagando los sueldos en tiempo y forma. Pero ninguno de los santafesinos tiene que pagar una tasa obscena del 70%. Bueno, pero la administración anterior nos explicaba que pedían ese descubierto, pero después era compensado con un plazo fijo que había en el Banco de Santa Fe. Mire, usted cuando pide un descubierto que lo puede compensar es cuando tiene ese fondo unificado de cuentas disponible. Aquí esos 15.000 millones se lo gastaron entero, no podemos usar de ahí un peso. Hay que ir como cualquier hijo de vecino a discutir una tasa de descubierto. El descubierto no se compensa tanto. Los descubiertos del último periodo de Lifchitz, el último año, ¿no?, alcanzarían en el monto que se pagó a un mes y medio de la tarjeta alimentaria. Un mes y medio de alimentos más para todos los santafesinos en un problema donde el hambre es uno de los temas más acuciantes. ¿La deuda no es manejable? La deuda con herramientas va a ser manejable. Hoy no tenemos herramientas. He leído por allí que dicen, si reconocemos la deuda, me alegra, porque al menos hasta aquí sabemos que hemos dicho la verdad siempre, y que alguien reconozca es cuando empieza a resolverse un problema, es cuando ponemos el tema sobre la mesa y reconocemos que está. Que se reconozca la deuda significa que hay un déficit mínimo de 15.000 millones más del tema del FUCO son 30.000, y hay más de 25.000 de deuda flotante, lo que se le debe a los proveedores, a los contratistas, con deuda de 5 o 6 meses. Esa es la deuda mínima que tenemos porque todavía hay cuentas que no están registradas, o sea que va a ser mayor. ¿Es manejable? Si yo hubiese tenido mi presupuesto, era manejable, no lo tuve. Y si hubiese tenido herramientas, con las leyes que mandamos, lo podríamos intentar de una manera menos dura que la que nos ha tocado realizar. ¿Lifchitz administró mal? Mire, voy a los números y cada uno sacará su conclusión. Lo dije el día de la Asunción, comparando primer trimestre del 19 con primer trimestre pasado del 2018, la provincia que peores números tiene a nivel nacional en relación de los ingresos comparado con lo que se gastó, la provincia de Santa Fe es la peor, creció en más del 300%.
Esos son datos que corroboramos esta semana en la visita a Buenos Aires, donde la Nación fuimos a presentar nuestras solicitudes y nuestros pedidos de ayuda, mostrando claramente estos números que la misma Nación obviamente maneja en la evolución de cada una de las provincias. Cuando uno mira las provincias vecinas, ¿qué ve? ¿Entre Ríos ha tenido problemas para pagar sueldos? No. ¿Córdoba ha tenido problemas para pagar sueldos? No. Donde ha habido continuidad, cada uno ha sido cuidadoso de cómo iba con su evolución de ingresos y egresos para poder hacerlo. Con lo cual, es algo para que aprendamos. Yo me comprometí en la legislatura el día que asumí, ante todos los santafesinos, que al próximo gobernador no le voy a hacer el presupuesto y vamos a hacer todos los esfuerzos para un trabajo, para que encuentre como mínimo la posibilidad de sueldos, aguinaldos depositados y una posibilidad de que los proveedores y los contratistas santafesinos estén mucho más al día. Gobernador, cuando usted hablaba de orden en campaña, creo que el ciudadano interpretó orden en cuanto al tema seguridad. También en eso. También en eso. Hasta ahora lo que hemos escuchado son diagnósticos. Sí. ¿Cuándo vienen las medidas? Más que diagnósticos, lo que se está planteando es una nueva forma de encarar una situación que claramente en los últimos 12 años ha alcanzado un pico muy alto, cuya inercia sigue, y reacomodar una fuerza en su conducción, en sus cuadros, en su formación, no se va a hacer de la noche a la mañana. Coincide nuestro cambio con un cambio también a nivel nacional, y la necesidad de volver a sentarse con las fuerzas federales. Parte de las reuniones de esta semana y las semanas anteriores tienen que ver con eso. Hoy las fuerzas federales tienen su conducción definida, con lo cual allí viene una etapa de fuerte coordinación y empezar a tener claramente la mejor información posible para actuar. Va a ser un proceso intenso, pero vamos a encarar con la firmeza que nos planteamos. Hay que cortar el vínculo con el delito y allí vamos a estar trabajando de la mejor manera, preparando de la mejor manera nuestras fuerzas. Se pidieron algunas herramientas en la emergencia, vamos a tratar de pedir en los próximos días en un esquema de leyes nuevamente para poder contar con la posibilidad de tener más policías en la calle. Algo que es evidente que no tenemos en la proporción de lo que se necesita. ¿Qué sintió cuando los rafaelinos fueron al frente de su casa a protestar por el tema de la seguridad? Yo allí no pondría a todos o a los rafaelinos. Sí. Yo sentí la misma sensación que todos ellos cuando se hizo la movilización grande, frente al municipio, frente a la movilización en la plaza, porque lo dije muchas veces, a la ciudad la liberaron en los últimos años. Era una ciudad liberada. Era una ciudad donde se la discriminó totalmente en la posibilidad de brindarle seguridad. No se lo atendía al intendente. Hubo un audio que circuló muchas veces donde se decía, mandale 4 o 5 patrulleros, así el intendente no me molesta más y que vea que algo estamos haciendo. La ciudad fue juntando muchas situaciones de esta y la verdad, sin duda que es un hartazgo a años y años de falta de seguridad. Después, cuando un grupo más chico de eso se va a la fiscalía, rompe vidrios, tal cosa, otro grupito va... la casa, me guardo para mí estas cosas. A mí me pueden decir lo que quieran y podrán pedir para hablar conmigo, para estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Ponerse con la familia de alguien, me parece que ahí ya hay una bajeza más, pero eso es totalmente secundario. Más allá del dolor que eso significa en las instancias personales, las situaciones desgraciadas que tiene que vivir una familia cuando pierde un hijo, cuando pierde un ser querido, está por sobre cualquier otra cosa de análisis. ¿Usted cree que hubo militantes socialistas enviados por el ex gobernador y el ex ministro de gobierno? Conocemos mucho la ciudad, conocemos mucho el movimiento de redes. Decir que fue una organización que movilizó a la gente para hacerlo, sería no conocer a mi ciudad. Mi ciudad tuvo hartazgo, donde hubo gente que se movió allí, que nos ha votado, que nos acompaña, que acompaña al intendente, pero que no quiere saber nada más de una situación de este tipo. Después están
los que se aprovechan del dolor o de cualquier circunstancia de este tipo que es altamente criticable. ¿Va a insistir con la emergencia en seguridad entonces? Mira, como quieran llamarla o denominarla, yo creo que ahora si los integrantes del gobierno anterior reconocen que la deuda es real, y es la que hemos dicho siempre, espero que den las herramientas para un proceso distinto. Eso ayudaría a una comprensión diferente y haría mucho más dura, mucho más difícil, digo, la instancia de no poder acordar. Entonces, ¿qué veo yo? Aquí no se la quieren hacer dura o difícil a Perotti, se la están haciendo dura y difícil a los santafesinos, se la están haciendo dura y difícil a los trabajadores que no pueden cobrar su sueldo en tiempo y forma, a los trabajadores de la construcción que con los meses de retraso empiezan a ver cómo algunas empresas más pequeñas con menos espalda tienen que despedir, otras que a lo mejor en la misma circunstancia le viene bien jugar con este tema de los despidos. La realidad es esta, no hay recursos. Y ¿sabes qué? Yo he hecho siempre esta mención a cada uno de los gremios y en cada nota que por allí he tenido. Martín y Florencia. Martín es el nombre del tesorero de la provincia y Florencia la subtesorera. Son los que manejan y saben mejor que nadie cómo ingresan los recursos. Cualquier trabajador sabe que esos dos compañeros de trabajo saben perfectamente cuánta plata hay, cuánta plata quedó, cuánta plata ingresa y que ese ingreso va destinado a los sueldos. Ahora, ¿eso lo entienden los senadores de su propio espacio que votaron el proyecto de presupuesto de Lifchis? Lo han entendido, hemos conversado, por eso acompañaron después la instancia donde pedimos la tributaria y algunas leyes para enfrentar este momento adverso que se vive. Lo han entendido, ha sido parte de una charla. La otra instancia quedará en el cómo cada uno cumple su palabra o no. Y yo le he dicho, en su momento el exgobernador se comprometió públicamente y se comprometió conmigo y lo dijo públicamente de que iba a dejar que nosotros hiciéramos el presupuesto. Es cierto que hay senadores de nuestro partido que lo votaron, pero es cierto que hubo un gobernador que lo mandó y que después lo promulgó. Podría no haberlo promulgado y podrían habernos dado la alternativa de hacer los vetos parciales o los pedidos de correcciones o no promulgación. Es decir, cada uno de los santafesinos creo que está leyendo cómo se comportó cada uno, quien viene advirtiendo que no había un buen manejo de las finanzas, de los recursos en la provincia, quien les advirtió con tiempo a las empresas contratistas que no sigan participando de procesos de licitaciones y de ritmos de obras con los cuales no estaban los fondos. En septiembre le mandamos una nota a las dos cámaras de la construcción. Dijimos cuáles eran los números y por qué necesitábamos apoyo, con lo cual creo que la gente tiene claro quién va poniendo las cosas sobre la mesa y es verdad. Si ahora aparece un reconocimiento de que los números son ciertos, no hablamos de otra manera. Lo que creo que hay que sincerar y dar las mejores herramientas al gobierno provincial para que los santafesinos en todos sus sectores puedan mejorar un poco un momento adverso. Porque no es solamente cómo mejoro la posibilidad de pagarle antes a los trabajadores del Estado, a los docentes, cómo mejoro y achico esos 6 meses de deuda con los contratistas o los proveedores. ¿Cómo no le cargo al resto de los santafesinos más impuestos porque tengo que hacerme cargo de todo ese frente? Nosotros hemos asumido en la tributaria un enorme esfuerzo de austeridad para tratar de no subir el ingreso bruto a nadie, a ningún sector. ¿Por qué? Porque creemos en eso. Creemos que ese sector es el que tiene que tomar oxígeno en un momento y seguramente con los próximos meses debería ser el que nos da la recaudación para empezar a recomponer esta situación en la que sin duda no nos hubiese gustado empezar. Es difícil pensar si en febrero vuelve para atrás el cronograma o se mantiene el de enero. La comunicación nuestra ha sido, y vuelvo a Martín y a Florencia. Bien. Los recursos que ingresan son los que están allí. Ojalá podamos acortar, es nuestro mayor deseo. Y si hoy en el cronograma hay algún ingreso
que permita adelantar un día al que viene último en el cronograma, lo vamos a hacer. En eso, lo que tiene que quedarle claro a la gente es que se ha pagado, primero, a los de las pensiones mínimas, a los de los sueldos mínimos, y cuando sea el último día donde todos cobraron y demás, cobraremos nosotros. Vamos a ser los últimos en cobrar. Claro. ¿Usted apuesta al déficit cero? No, yo apuesto a equilibrar las cuentas, a ordenarlas. Claro. No me gusta el despilfarro, no me gusta el desorden. No me gusta el que, como la plata no es mía, me endeudo y cumplo y les digo a los trabajadores, miren... Eso es lo que recibió. Me endeudé al 70%, pero les pagué al día, les cumplí, ¿eh? Ahora, ¿quién paga ese 70%? Todos ustedes, los que van a tener que pagar más impuestos porque ese agujero de rentas generales se cubre. Estas son las cosas que hay que sincerar y conmigo los santafesinos tienen esa tranquilidad. Voy a poner sobre la mesa siempre los valores de las cuentas públicas. Ayer se conoció el decreto de adhesión al protocolo por el aborto seguro y legal. ¿Le trajo algún tipo de incomodidad dentro de su propio gabinete? No, porque es una decisión que uno tiene tomado hace mucho tiempo. El proyecto que uno presentó a nivel nacional claramente lo puede comparar con el protocolo y es lo que uno piensa y en lo que tiene convicciones. Es un tema donde el ministro de Salud lo dijo en su momento, fue y participó del Consejo Federal de Salud con el ministro Ginés, se le presentó la actualización al protocolo existente y como la provincia tenía una resolución de existente, creímos que era importante darle una actualización en eso, por lo cual será el piso legal con el que la provincia se va a manejar, que resguarda las instancias del Código, el fallo de la Corte y la recomendación a las provincias de la Corte de la instrumentación de los protocolos. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, a casi un mes ya mañana de haber asumido el cargo. En de 2 a 14 seguimos así. Gracias, Sergio, a los dos, en realidad. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes una recomendación. Así es, del sistema Blotting, atención con este presupuesto sin cargo que podés pedir, llamar ya. No te pierdas la promo 2x1 en su línea antihumedad premium OkiBlot. Ahora sí, la pausa. Con Blotting, la humedad tiene fin. Solo en Rosario, aprovecha 2x1 durante enero. Comprás el material línea premium.